una charla, una conferencia sobre un tema que sin duda alguna será atractivo para ustedes. Empleo para jóvenes, desafíos y perspectivas. Independientemente de los que se encuentren laborando o los que vayan a laborar a futuro, estoy segurísimo que encontrarán ideas agradables, atractivas para su provecho. Y obviamente, como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros promovemos este tipo de actividades porque obviamente entendemos que no solo en el aula se aprende, también estas actividades permiten un ensanchamiento, una oportunidad de conocer opiniones, versiones, ideas frescas. De manera que con esta intención les invitamos a que estén muy atentos y disfruten esta tarde de la exposición de don Carlos Alvarado. Muchas gracias. Don Carlos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es un gusto pues compartir este espacio con ustedes. Y me gustaría hacer tal vez una reflexión vinculada a los temas del empleo para las personas jóvenes, y también me gustaría, si es posible, que luego, si lo tienen a bien, hagamos algún intercambio, algunas preguntas o comentarios para enriquecer el espacio. Yo quisiera primero persuadirlos y persuadirlas de que vivimos un tiempo extraordinario, que no es un tiempo ordinario en la historia de la humanidad. Y yo sé que eso suena un poco, puede sonarnos un poco presuntuosos de por qué a nosotros nos toca un momento extraordinario en la vida de la humanidad, pero yo lo creo así. Si ustedes se fijan, hoy nosotros a través de la tecnología tenemos el mismo o más acceso a información a tiempo real que hace 30 años tenía, por ejemplo, los principales líderes del mundo. En la época, por ejemplo, de siendo Ronald Reagan presidente de los Estados Unidos y líder de la economía más grande, él no tenía a tiempo real y a disposición la cantidad de información y datos de la que cualquiera de nosotros puede disponer hoy a tiempo real para la toma de decisiones, para la creación de cosas. Hoy los ciudadanos, nosotros en general, tenemos acceso a servicios de salud, tratamientos, medicamentos que son muy superiores a los que tenían las personas de mayor riqueza hace 100 años. Hoy hay una democratización de ese tipo de servicios que nos hace que tengamos acceso a eso, a una mejor salud, por ejemplo, que incluso la que podía tener Henry Ford, siendo uno de los hombres más acaudalados de su época. Pero no solo eso, sino también es el ritmo y la velocidad con que ocurren ciertas cosas. En la humanidad, a través de su historia, la tradición productiva, pensemos hace 1000 años, por ejemplo, de una actividad como el pastoreo, donde el abuelo llevaba adelante una actividad productiva que era muy similar a la que llevaba adelante el padre, que era muy similar a la que llevaba adelante su hijo, sin un salto tecnológico significativo y cambio en la actividad y cambio en la forma que vemos el mundo. Y no obstante, a nosotros, a nuestra generación, nos corresponde ver en una sola generación una serie de cambios muy acelerados de cómo se produce, de cómo se hacen las cosas, de cómo se vive. Yo lo pongo en el ejemplo, en el caso personal, que a mí en eso me ha impactado, que tiene que ver mucho con la música, la reproducción de la música. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que mi acercamiento con la música era cuando mis abuelos ponían un disco, un tocadiscos. Y ese era el acercamiento a la música. Yo recuerdo muy bien que mi abuela siempre nos pedía que la llamáramos cuando iban a empezar los partidos de fútbol de la selección nacional. Entonces nosotros llamábamos a la abuela, ella llegaba, se sentaba,
antes de que empezaba el partido, tocaban el himno nacional de Costa Rica, ella se ponía de pie, escuchaba el himno, cuando terminaba el himno, ella se iba. ¿Por qué? Porque esa era la forma, ese era el espacio en que ella podía tener la reproducción del himno nacional, porque no tenía la grabación. Luego a mí me tocó, algunos años después, empezar, y algunos de los que estamos acá probablemente, a tener aquella relación lápiz, cassette, para rebobinar los cassettes, que uno metía el lápiz y o llamar a la radio y pedir que le pusieran una canción a uno para grabar. Entonces decían, póngame tal, para grabar. Entonces uno ponía ahí y la grababa. Y poco tiempo después, ya en mi época de adolescente, recuerdo cuando compré mi primer disco compacto. Me compré el disco Nevermind de Nirvana, recién salido, fue mi primer disco compacto. Y hoy lo que hago es meterme a YouTube y después en Google poner YouTube Converter y pasar la canción a un playlist. Y si ustedes se fijan, y eso porque soy medio chapa, me imagino, y no he bajado el Spotify al teléfono. Si ustedes se fijan, eso es en una misma generación una serie de cambios y saltos abruptos en la forma en que se relaciona uno con una forma, algo tan sencillo como la reproducción de la música. Pero eso se repite no solo en ese campo, sino en muchos otros campos. Por eso les digo, este no es un tiempo ordinario. Este es un tiempo en la humanidad de un crecimiento y de un movimiento exponencial en la forma en que experimentamos la vida. Yo recuerdo también la época en que uno tenía una libretita que se abría como un acordeón y uno tenía apuntados todos los números telefónicos de todos los amigos. Y una época donde uno se acordaba y memorizaba los números de teléfono de la gente para llamar. Y una época donde, como no había WhatsApp o un grupo de Facebook, o uno se ponía de acuerdo con los amigos en una fecha y en un lugar para verse, para salir. Y ya eso no es así. Yo he experimentado últimamente más bien cómo me he vuelto muy incompetente, por ejemplo, para llegar a un lugar sin Waze. Uno antes pues navegaba sus direcciones en la cabeza. Ahora uno se volvió dependiente del Waze como aparato. Y esos son cambios abruptos en una misma generación. Y eso es pensando retrospectivamente, pensando en cómo ha cambiado. La pregunta es también, ¿qué es lo que nos depara o qué es lo que viene en lo más inmediato en un futuro? Y también como sociedad, como individuos, ¿cuál es el mejor abordaje para prepararnos frente a los desafíos que eso depara? Se habla de que se vive una cuarta revolución industrial, un planteamiento que desde el autor Carl Schwab viene generando, pero que es muy persuasivo también en lo que puede ser el impacto de la humanidad para nuestra generación y para las cosas que vengan. Y menciona cambios en algunas áreas que pueden modificar abruptamente cómo nosotros experimentamos la vida, la economía, la sociedad, la formación. Por ejemplo, en un ámbito que es la impresión 3D. Se menciona como un ámbito muy específico. ¿Por qué? Esto significa la posibilidad de reproducir cualquier tipo de objeto a partir de una impresión lineal y tener la posibilidad de contar con ese dispositivo, con ese elemento, lo que va a cambiar toda la forma en que nosotros producimos industrialmente las cosas. Ya no es una producción de moldes que se ensambla en alguna parte específica, sino que el diseño en digital, el conocimiento,
el talento, el valor agregado de ese diseño va a ser el que cuente con el valor fundamental. Porque eventualmente, para hacernos unos anteojos, para generar una pieza de repuesto, incluso ya los hay para generar prótesis en casos de niños que han perdido una mano. Se puede imprimir este tipo de cosas en cualquier parte, a partir de la información, de la impresora y del material. Imagínense el impacto que eventualmente eso tiene tanto en la industria como en el comercio. Digo, ya no vamos a tener que ir a la óptica necesariamente a probarnos los anteojos, sino que vamos a tener la capacidad de un catálogo digital, de comprar un diseño, de ese diseño, imprimirlo y de tener esos anteojos. También la inmediatez, que tendríamos para hacer aquello. Eso por mencionar un campo. Todo el campo de la ingeniería genética, que es un campo apasionante y un campo también que abre muchas dudas sobre los puntos de vista de la bioética. Hoy, en experimentación con ratones, por ejemplo, a los ratones de laboratorio se les induce cierta radiación en la tiroides que induce un cáncer, por ejemplo, y ya la ciencia es capaz de extraer aquello y con células de una manera independiente generar una nueva glándula, trasplantarla en el mismo animal y que lleve una vida normal a partir de eso. Lo que nos proyecta, por ejemplo, todo un cambio desde la perspectiva de la salud. Lo que significaría que ya eventualmente, y eso es experimental en este punto, pero no está tan lejos, en el que la persona no tenga que tener una lista de espera para un trasplante, sino que se pueda generar el órgano. Y bueno, las comisiones de bioética de los principales países ya se reúnen para ver cuáles son los alcances de este tipo de desarrollos que ya existen. Se dice mucho en el mundo de la ciencia ficción, pero no algo tan necesariamente tan descabellado, que ya los primeros seres humanos que han sido genéticamente modificados por ese tipo de intervenciones genéticas viven entre la población, porque ya es posible cambiar las secuencias genéticas. Si bien no es algo que es especulativo, es algo que es altamente probable y posible. Eso en el campo de la 3D, en impresión 3D, en el campo de la biomédica, la biotecnología, en el campo de las megabases de datos. El campo de las megabases de datos. Y todo lo vemos, por ejemplo, cuando estamos en redes sociales o haciendo ciertas navegaciones, como ya a partir de la información que nosotros metemos en navegadores, en Facebook, nuestros gustos, las cosas que le hacemos clic, esa alimentación ya va generando un perfil de nosotros. Y esa información probablemente es la más valiosa desde muchos puntos de vista. Y como por ejemplo, y eso lo usaron en campañas electorales recientemente, como por ejemplo perfilan una población con una cierta propensión, un cierto gusto, y a partir de eso extrapolan de esa población pequeña toda una forma de abordaje comunicacional para una población más grande, teniendo impactos positivos a partir de megabases de datos. Eso incluso tiene un gran uso también de política pública. Les doy un ejemplo nacional. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que tiene casi el 99% de su población con su nombre asociado a un número único, que es el número de cédula. Es una de las pocas poblaciones que tiene eso. Y ese número que nos sigue, por ejemplo, tiene nuestra información del registro de datos de la TAP, del servicio médico, por ejemplo, de la caja, tiene nuestra información tributaria, tiene la información de pensiones, tiene la información de asistencia social.
Y toda esa información de megabases de datos puede ser consolidada y está siendo consolidada. Y eso tiene un gran potencial para la política pública. Y les doy un ejemplo. Si uno identifica, en Costa Rica hay 75,000 nacimientos al año y unos 14,000 son de madres adolescentes. Pero por ejemplo, si uno identifica en ese nacimiento ciertos rasgos estadísticos, por ejemplo, de la mujer, nivel educativo, ingreso económico, escolaridad, tamaño del hogar, edad o escolaridad de los padres, uno puede perfilar estadísticamente factores de riesgo de ese individuo que todavía no ha nacido. Y a partir de ahí uno eventualmente puede hacer política pública previniendo desnutrición, estimulación temprana, acompañamiento de empoderamiento para madre, y puede generar política preventiva desde un momento muy del origen. Eso con bases de datos, con información. Se estima ya que ese tipo de desarrollo ya potencia la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Hay un 67% en la encuesta del Foro Económico Mundial, estima que para el año 2030, el 67% de los expertos participantes predicen que la inteligencia artificial será parte de la toma de decisión de las empresas. No solo juntas directivas, sino el uso de inteligencia artificial. Estamos a la vuelta de la esquina, por ejemplo, está a la vuelta de la esquina el que los vehículos sean autónomos. O sea, lo vemos todos los días, vemos que nosotros navegamos con Waze, pero lo manejamos nosotros porque todavía no está el software que, o ya está, pero no está tan socializado, que conecta ese navegador con la conducción del vehículo. Y eventualmente con una megabase de datos se puede conectar ya no solo ese vehículo, sino todo el flujo vehicular con una eficiencia de las luces del tránsito. La nanotecnología también es uno de los campos que más avance se prevé tendrá en los próximos años. Y cómo diminutos desarrollos, por ejemplo, pueden insertarse para llevar información, para curar o detectar enfermedades. Otro área que va a explotar muy pronto y potenciarse es lo que se denomina el Internet de las cosas. Con la visión de Internet de las cosas se plantea que es posible tomar muestras de sangre con un teléfono en cualquier parte, que esa muestra, ya sea a través del teléfono o a través de conexión, enviando los estímulos a una megabase de datos, puede dar un diagnóstico in situ de una persona con mayor precisión que una clínica a partir de nada más la inspección de un especialista. Y bueno, eso es mucho, ya no retrospectivamente, sino prospectivamente, de la sociedad o de la civilización que nos vamos a enfrentar nosotros y nuestros hijos, y no en un futuro lejano, dijo una película, sino algo muy próximo. La automatización. Ya nosotros tenemos un gran impacto en la automatización, y eso también tiene, y todos estos cambios tienen impactos en el mundo del empleo, en la sociedad en general, que cómo conseguimos las cosas, pero tienen impactos en el mundo del empleo. Uno, porque las profesiones tal cual las conocemos o las formas de producir tal cual las conocemos van a cambiar o cambian ya de manera muy abrupta. Desde los trabajos más automáticos y sencillos, por ejemplo, lo que son choferes, lo que son trabajadores agrícolas, el trabajo doméstico. Hoy ya conocemos de estos drones o robots que por sí solos pueden hacer tareas de limpieza.
trabajo obrero, trabajo mecánico, industrial. Mucho de este trabajo es trabajo que por automatización, por inteligencia artificial, por otras condiciones, empezará a ser automatizado. Pero ¿qué va a pasar con esos puestos de trabajo? Y en general, ¿qué va a pasar con las formas de producción? Y eso es mucho el debate de cuál es el futuro del trabajo y el futuro del empleo, del emprendimiento. Y los retos que tenemos nosotros como sociedad, como generación, para abordar aquello de mejor manera. Porque ciertamente se plantea un gran riesgo y una brecha. Quienes mejor estén adaptados para ese cambio, pues probablemente van a sacar los mayores provechos de aquello. Pero quienes estén excluidos probablemente van a generar una brecha mucho más grande para afrontarlo. Hoy sabemos, y es estadísticamente, que en Costa Rica una persona que supera el 9º año, ni siquiera el bachillerato, 5º año, una persona que supera el 9º año, que tiene una segunda lengua y maneja en alguna medida herramientas informáticas, tiene una probabilidad estadística casi nula de caer en pobreza. Hay probabilidad, pero es muy baja. Pero también sabemos que de nuestro desempleo hoy, que es el 9.7% en el país, son 207,000 personas desempleadas, el 70% son jóvenes, menores de 35 años, y el 68% son personas que no han concluido la secundaria. Entonces ahí empezamos a ver esa brecha. Se vincula también mucho con nuestra educación, y ahí es donde yo tengo muchísima esperanza como país de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene una cuarta parte de sus funcionarios públicos, 77,000 funcionarios, trabajan en el Ministerio de Educación, literalmente lo que se conoce como el Ejército de Costa Rica. Es la fuerza laboral más grande del sector público. 8% del PIB, o ya casi 8% del PIB dedicado a la educación pública. Más de 5,000 centros en todo el país entre escuelas y colegios. Ahí está probablemente la institucionalidad o el principal músculo para nosotros prepararnos para esto que viene. No obstante, sabemos, creo, de manera generalizada, que no estamos sacando el mayor provecho de esa capacidad instalada que tenemos. Hoy nuestro enfoque educativo está más preocupado, y espero que no acá en la U, pero está más preocupado en que el muchacho o la muchacha pase el examen de inglés a que ciertamente tenga la competencia o la capacidad de hablar inglés. Tenemos muchísimas deficiencias en infraestructura, tenemos áreas de oportunidad en el personal docente, tenemos problemas en los entornos educativos con temas de narcotráfico, temas de violencia. Pero ahí está, nosotros estamos en otro posicionamiento, donde la discusión en otros países del mundo y de la región es cómo profundizar y expandir la educación. En el caso nuestro es cómo con esa base robusta que tenemos podemos mejorar la gestión de lo educativo. Muchas veces, y lo vemos en las mismas universidades, la calidad educativa la terminamos un poco enmendando en el nivel universitario. Bueno, ahí está uno de nuestros principales retos como país para abordar este futuro del que nos hablan y este futuro que estamos próximos que ya estamos experimentando. Ahí probablemente es donde está una de las más grandes capacidades de nuestro país, pero necesitamos decididamente afrontar los cambios necesarios para esto. Porque tal vez la principal capacidad, hablando un poco de los retos del empleo, no va a ser tener un título. Y ya eso se está demostrando. El mismo reclutamiento de Google no está tan enfocado en los títulos de las personas, por ejemplo, sino
en sus competencias, en sus habilidades blandas, en su creatividad, en su capacidad de trabajar en equipo. Y es hacia eso que tenemos que enfocarnos, la capacidad de aprender y adaptar. Porque probablemente lo que nosotros conocimos o conocemos como una práctica cierta de un oficio, una profesión, puede que cambie muy abruptamente en el corto plazo. Lo que va a definir la diferencia es la capacidad para adaptarnos que tengamos frente a esos cambios, para no caer en una obsolescencia, no ser obsoletos. Y yo les digo, como costarricense, yo me siento muy optimista de lo que podemos hacer. Nosotros somos un país que somos el primer país en América Latina que hace una experimentación con plasma y partículas. Somos el primer país de América Latina que va a lanzar un satélite, el primer país de Centroamérica que va a lanzar un satélite al espacio. Somos capaces de tener al menos 2 personas, un hombre y una mujer, en posiciones muy prominentes de la NASA. Somos capaces de tener a la mejor jugadora de fútbol en Europa. Somos capaces de muchísimas cosas, pero eso no es un ámbito exclusivo de ciertas personas. Ese ámbito de oportunidad está a disposición de toda una ciudadanía. Nuestro gran reto es en esa inclusión hacia un modelo que permita a todos disfrutar los beneficios de un futuro y de un presente que se nos aproxima de una manera cada vez más rápida, deliberada, tecnológica y con muchos retos. Pero eso me hace ver a mí que tenemos, la verdad, una gran oportunidad para asumir aquellos retos. Costa Rica hoy produce el 99% de su energía eléctrica de manera renovable. Un país como Alemania planteó para el 2030 tener el 30% de su energía eléctrica de manera renovable, y ya Costa Rica tiene un 99%. Nosotros con nuestra matriz eléctrica, que es la electricidad del 35% del consumo energético, tenemos una capacidad de expandirnos. En la otra parte de nuestra matriz energética son combustibles fósiles, pero también con la tecnología ya disponible, ya existente, nosotros podemos transformar, por ejemplo, todo nuestro transporte público, si lo hacemos de una manera deliberada, y pasar nuestro transporte de combustibles fósiles a transporte eléctrico o eléctrico enchufable. Y así en unos años, y esperaríamos que no tantos, reducir nuestra huella de carbono, dejar de importar tanto combustible fósil que hace nuestra economía dependiente de ello y consumir propias energías que nosotros producimos, limpias, y alimentar así nuestro transporte. Igual que un tren eléctrico. Yo cuando doy clases acá, hay momentos en que uno está dando la clase y solo oye la pitoreta. Yo creo que todos la hemos experimentado, la pitoreta dulce del tren. El tren hoy cruza de punta a punta 200 veces la calle. Hay al menos un accidente al mes de nuestro tren, de este. Y es un tren que no utiliza energía limpia aún. Pero nosotros también como país tenemos la capacidad de hacer un tren eléctrico. El proyecto que está diseñado del tren eléctrico interurbano conecta Alajuela, Heredia, San José, ciertamente La Latina y Cartago. Es un viaducto elevado en 2 líneas que usa el derecho de vía actual. Al ser elevado, hace que no tenga que pasar la calle 200 veces. Siendo elevado, ¿por qué? Porque soterrado es 4 veces más caro y permite que tengamos una movilidad urbana limpia, ágil, un poquito más silenciosa. Y eso lo puede hacer Costa Rica. Costa Rica, al tiempo que celebra la apertura de un puente de 6 carriles, que tomó 9 años, que está bien, digo, es capaz también de vivir en la paradoja que hace la segunda obra de infraestructura más grande de Centroamérica, después del Canal de Panamá, que es el proyecto Reventazón. Somos capaces de hacer Reventazón
Pero ahí, como está Yancy Quirres y no lo ve todo el mundo, como que no nos enteramos y sufrimos porque no podemos ágilmente ampliar en 2 carriles un acceso fundamental. Esas son las paradojas de nuestro país. Y bueno, como todo en la vida tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de enfocarnos en lo negativo, en que no se pudo, todo es una complicación, qué difícil. O podemos pensar, ¿cómo somos capaces de hacer la segunda obra de infraestructura más grande de Centroamérica? ¿Cómo somos capaces de salir adelante sin un ejército? ¿Cómo somos capaces de tener la plataforma educativa más robusta de la región? ¿Cómo somos capaces de tener un servicio de salud pública que es mejor que el de Estados Unidos? ¿Cómo somos capaces de eso? ¿Y qué nos falta para ser ya un país desarrollado y que incluya toda su población en eso, en ser un país desarrollado? Yo creo que ahí está el meollo de nuestro reto como país. Y creo que logrando la inclusión de muchas personas excluidas en el sistema educativo, logrando recuperar el espíritu voluntarioso de avanzar de una manera oportuna al siglo XXI, no solo es cómo vamos a enfrentar los desafíos del empleo, que es fundamental, sino que es cómo vamos a ser un país líder en el mundo y en América Latina, porque sí lo podemos ser. En el tema del empleo, a mí me parece que el empleo y la movilidad tienen un ligamen estrecho. Nuestro problema de movilidad en el GAM está muy relacionado con la forma en que nosotros generamos empleo en Costa Rica. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, el principal problema que tenemos hoy acá es el tema de la movilidad, el tema de las presas, el tema del transporte, el tema de la contaminación sónica. Pero ustedes se fijan también aquí en este entre 4 y 8% de territorio nacional está concentrado el 50% de la población y más del 50% de las oportunidades. ¿Y cuál es la contraparte de eso? La contraparte de eso es que en las costas, en las fronteras, en las zonas rurales, el principal problema es el desempleo. Es decir, nosotros hemos hecho un modelo que genera y concentra el empleo mayoritariamente en una zona y que tiene grandes carencias para generar oportunidades fuera del GAM, con las implicaciones que eso tiene. Cuando uno está en Limón, en Guanacaste, en el sur, en el Pacífico Central, ¿qué es lo que dice la gente? Aquí no hay oportunidad de trabajo. Y mucha gente, obviamente, cuando uno está en esas zonas que son tan bellas, dice, yo no quiero irme a San José, pero me tengo que ir, y tengo que alquilar, y tengo que trabajar, y tengo que estudiar allá, y me separo de mi familia. Bueno, eso también como país tenemos que, de manera deliberada, una forma de generar esa inclusión es tener un enfoque del desarrollo desde lo territorial. Nosotros no podemos generar o hablar de empleo y empleo para jóvenes sin considerar la variable territorial. Yo siempre he dicho que la principal pregunta que debemos responder a la hora de hablar empleo es ¿dónde? ¿Dónde se genera? ¿Dónde primero? Y luego de eso, ¿con qué condiciones? El principal generador de empleo es el sector privado, pero nosotros en Costa Rica nos hemos metido en una disyuntiva a veces de ver lo público y lo privado como enemigos y como sectores antagónicos. Entonces a veces salen los mitos de lo público es lento, es malo, ineficiente, corrupto. O el mito de que lo privado es igual, corrupto, tagarote, solo piensa en lo económico. Y eso nos ha venido en Costa Rica en los últimos al menos 20 años. También pasamos de un modelo muy estatista, de un Estado muy presente en todo, en una transición abrupta al otro lado, a un modelo donde todo queda, o mucho queda, a las fuerzas del mercado, nada más.
Pero como país no aprovechamos la sinergia de lo público y lo privado para la generación de empleo. ¿Por qué? Porque lo público es lo que va a generar las carreteras, la energía, la capacitación, el conocimiento, el crédito muchas veces. Y lo privado lo que pone es el riesgo, es la gente, es el capital a trabajar. Pero no hemos visto esa posibilidad de la alianza de lo público y privado en lo territorial, y eso nos ha afectado muchísimo. Entonces, cuando generamos empleo, ¿qué es lo que ve el inversionista? Bueno, si tiene fuentes de transporte, si tiene fuentes de trasiego de mercancías, si tiene energía, si tiene capital humano. A mí como ministro me tocó varias veces ver, por ejemplo, en la zona de Punta Arenas, empresas que decían, sí, yo me quiero instalar, pero necesito al menos 500 personas que hablen inglés aquí. Y dicen, necesito no solo esas 500, sino necesito tener una certeza de un pipeline o una seguidilla de al menos 100 personas al mes para satisfacer la rotación interna, gente que se va, o un posible crecimiento. Oportunidades que están ahí, pero no tenemos a mucha de la gente capacitada y perdemos esas oportunidades. En general, también para finalizar y para compartir algunas consultas si tienen a bien tenerlas o comentarios. En general yo creo que nosotros tenemos dos opciones y las tenemos en estos temas y siempre en la vida. Tenemos la opción de ser negativos, defensivos frente a estos temas, o tenemos la opción de ver las grandes oportunidades y de actuar y decidir actuar de manera decidida, decidir actuar para cambiar las cosas. El contexto ahí va a estar. Es como decía alguien que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, vas a estar en lo correcto. Y yo creo que ese es el dilema que hoy como país y como personas tenemos. Tenemos que creérnosla. Y hay muchísimos elementos que demuestran que sí se puede. Pero hay que demostrarlo en la práctica y hay que hacerlo. Y a mí, en el mundo del trabajo como en el mundo del país, me llena mucho de motivación, de esperanza, que en este tiempo extraordinario nosotros podamos hacer ese tipo de cosas. Hay un libro que recomiendo y que a mí me ha gustado mucho, que en español su traducción se llama Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Es una novela sobre el futuro. Y a mí cuando lo leí joven me llamó mucho la atención, me gustó. Pero recientemente lo que más me ha parecido curioso fue ver su original en inglés. A propósito de nosotros que somos denominados el país más feliz del mundo. En inglés la traducción no es tan directa a un mundo feliz, no es a happy world. En inglés el título original es A Brave New World, que si uno hiciera la traducción sería como decir un nuevo mundo valiente. Entonces probablemente nosotros debemos seguir aspirando a ser el país más feliz del mundo, pero creo yo que tenemos que aspirar a ser el país más valiente y tener el valor de tomar esas decisiones y tener el valor de tomar riesgos y de equivocarnos, pero de aprender y de enmendar y de ser líderes, porque podemos ser líderes en todo lo que hagamos, en la región y en el mundo, porque ya lo hemos demostrado. Y eso no le toca a una persona, eso le toca a una generación de personas. Muchas gracias.